Desafíos Matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 23 de marzo para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es ¿cómo determino el volumen de un cuerpo? ¿Recuerdas a tu compañera Fernanda? Se fue a vivir a Londres. Estuviste trabajando lo del cambio de monedas. En esta ocasión aprendiste lo del cambio de divisas con el desafío 46. Ella le habló a la maestra para decirle cómo se había mudado, pues tenía que llevarse todas sus cosas o al menos parte de ellas, y una mudanza es muy complicada de México a Londres, por lo que tuvo que contratar un servicio de paquetería internacional, y eso fue algo muy interesante. Cuando llamó a Llega Seguro y Más Rápido, pidió todos los informes, y ahí le dijeron que los envíos de paqueterías a Londres tardarían en llegar 5 días hábiles si se manda por carga aérea. Además, se requiere empacar todo en cajas de cartón, las cuales se lo proporcionaron. Tenían diferentes tamaños. El costo es según el peso de la caja. Fernanda, cuando vio las cajas, observó que tenía 3 diferentes tamaños, y el costo es según el peso de la caja. Fernanda, cuando vio las cajas, observó que eran cuerpos geométricos en forma de prismas rectangulares, como la mayoría de las cajas. Ella recordó que los cuerpos geométricos tienen 3 dimensiones, alto, ancho y largo. Una dificultad a la que tuvo que enfrentarse fue saber cuáles y cuántas cajas le convenía usar, por diferentes razones. Una de ellas es saber cuánto espacio ocuparía en la cajuela del automóvil, donde las transportaría la empresa que la llevaría a Londres. La empresa de paquetería le compró algunas cajas de los 3 tamaños que ofrecen, luego las acomodó en la cajuela del automóvil para hacer pruebas y determinar cuántas cajas de cada tipo ocupa el espacio equivalente a la cajuela. Para saber cuántas cajas necesita Fernanda, vas a estimar cuántas cajas de cada tamaño podría meter Fernanda en su cajuela. ¿Cuántas cajas de tamaño C se necesita para ocupar el mismo espacio que el de la cajuela del automóvil? Se necesitan más de 5, porque si una caja es de tamaño C, la coloca en esta forma, en la que observas en la imagen. Para comprobarlo, Fernanda las fue acomodando de la siguiente manera. Formó un piso y luego fue poniendo unas filas así para completar el mismo espacio de la cajuela, pero le faltaba saber cuántas cajas de tamaño A ocupan el mismo espacio que tiene la cajuela del automóvil, y después con cuántas cajas del tamaño B, para saber y decidir cuál les convenía usar o si le convenía contratar el servicio y transporte terrestre de paquetería al aeropuerto. Fernanda acomodó las cajas de manera semejante a como lo hizo en la caja del tamaño C. Usó algunas cajas de cada tamaño que le permitían observar y determinar cuántas cajas cubrían el ancho, el largo y el alto de la cajuela. ¿Cuántas cajas de tamaño B crees que se necesitan para ocupar el mismo espacio que tiene la cajuela? Se acomodaron 2 a lo ancho de la cajuela, hacia lo alto caben 3 y ahí ya van 6. Según se ve en la imagen, caben otras 6 cajas de frente a ellas, entonces son 12 del tamaño B. De manera semejante, puedes actuar para estimar cuántas cajas de tipo A cabrían en la cajuela y después comprobar cómo Fernanda hizo cuando iba a mudarse. Con esas cajas son más pequeñas, entonces caben más cosas en la cajuela. Fernanda tuvo que pensar en muchas cosas para llevarse a Londres lo que necesitaba. Con la experiencia que vivió Fernanda, puedes contestar el desafío del día de hoy, en el que está página 98 de tu libro de desafíos matemáticos y se llama ¿Cuántos de estos? Determinen cuántas cajas o botes se necesitan para ocupar el mismo espacio que la caja modelo, cajas de gelatina, cajas de cerillo o botes de leche. El reto de hoy es el siguiente. No dejes de hacer tu trabajo con las cajas para que vayas ejercitando en esto de calcular el espacio que ocupan los objetos. Seguimos con ciencias naturales. El tema es cambios temporales de los materiales. ¿Has observado cómo cambian algunos materiales en la naturaleza? Algunas condiciones que pueden producir algunos cambios en los materiales, como el frío, el calor y la lluvia, entre otros, has observado de los materiales tienen diversas propiedades y que pueden pasar por algunos cambios. Las propiedades de los materiales dependen de su composición y organización a nivel de sus partículas. Estas determinan si los materiales pueden cambiar o transformarse, y estas propiedades dependen de su composición y su organización, y también de esto depende de que puedan cambiar o transformarse. Algunos de esos cambios son temporales, mientras que otros son permanentes. El cambio depende en gran medida de las propiedades de los materiales y de su composición. Algunos materiales pueden cambiar o transformarse sin dejar de ser lo que son. Por ejemplo, unas ligas
Toma una liga, estírala y luego suéltala. Observa lo que sucede. Las ligas son elásticas, vuelven a su estado original y al estirarlas la transformas. Pero es un cambio temporal, aunque no es lo más importante, pero un cambio temporal puede durar mucho tiempo. Otro ejemplo es si pones agua en una olla con una tapa de vidrio transparente y lo calientas lo suficiente hasta que hierva. Observarás cómo se convierte en vapor, pero el vapor que llega a la tapa se condensa y vuelve a su forma líquida. Ahora, si metes el agua en un congelador se podrá enfriar hasta obtener hielo. El agua líquida se transforma en vapor y luego otra vez se vuelve líquida y por otra parte el agua líquida se vuelve sólida. Son cambios de estado. El agua pasa de un estado a otro pero nunca deja de ser agua. Como podrás observar, más que por su duración en tiempo, una transformación temporal se refiere a un cambio físico en el que un material puede regresar a su estado inicial. En las transformaciones permanentes no hay modo de que la materia regrese a su estado inicial. En general, si es así, primero céntrate en los cambios temporales. Son cambios físicos que experimentan los materiales en los que puede cambiar tanto su forma e incluso sus propiedades, pero no su composición. Son cambios reversibles. Hay transformaciones donde invierten dos o más materiales que pueden mezclarse, o bien hay materiales que pueden ser distintos al cambiar de estado con las variaciones de temperatura, pero cada uno de esos materiales mantiene su composición y su estructura y puede regresar a sus estados iniciales. Para complementar la información, lee la información que tiene tu libro de ciencias en la página 94. En la vida diaria puedes encontrar ejemplos de cambios o transformaciones temporales de los materiales. ¿Has pensado en todo lo que ocurre a tu alrededor? Es importante que analices los ejemplos de esta sesión para entender qué son los cambios o transformaciones temporales de los materiales. El reto de hoy es el siguiente. Busca otros ejemplos, anótalos en tu cuaderno y describe en qué consiste cada cambio. Seguimos con lengua materna. El tema es características y funciones de las cartas formales y de opinión. Es un buen hábito aprender a expresar tus razonamientos por escrito, y como lo vas a descubrir, las cartas de opinión constituyen una buena vía para hacerlo. Es fundamental que el tema te guste y te resulte interesante. Quizá podrías escribir una carta para promover el cuidado de las mígalas y de las arañas en general. Imagina que después de analizar las mígalas, decides averiguar un poco más sobre el tema y aprender que las arañas, aunque puedan provocar miedo, son animales esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas, pues como se menciona, son estomófagas, es decir, se alimentan de insectos y ellas contribuyen en gran medida a controlar el número de especímenes y en caso de que exista sobrepoblación, la eliminan. Muchos desconocen esto y es por ello que podrían ser un buen tema para la carta de opinión, debido a que con mucha frecuencia se matan a las arañas y a muchos seres vivos sin pensar en su función dentro de los ecosistemas, y al final de cuentas parece que todos se olvidan que se trata de seres vivos y que no tienen ningún derecho sobre ellos. Igual que los seres humanos son habitantes del planeta, y si la antigüedad otorga algún privilegio, ellas tendrían las de ganar. Aunque es probable que te gustaría opinar en una carta de muchos temas, has pensado en la posibilidad de escribir sobre las razones por las que la lectura de literatura puede ser benéfica para la salud. Por supuesto que cada quien puede emitir su opinión libremente, es su derecho. No obstante, es importante aprender a distinguir los juicios de gustos de los juicios de valor. A diferencia de los primeros, los juicios de valor se requieren argumentos y no pueden ser consecuencia de ocurrencias simples ni de emociones pasajeras. Lee dos cartas de opinión publicadas en dos periodos de circulación nacional, la primera en España y la segunda en México. Luego, identifica aspectos particulares de ambas cartas, basados en los parámetros de la tabla que aparece en la página 113 de tu libro de español, misma que llenarás a partir de la información que vayas reconociendo. A continuación, aparecerá en pantalla la tabla a la que me refiero, donde podrás ver los rubros que mencioné. Contesta las siguientes preguntas. Al final de las dos lecturas vas a encontrar la tabla con la respuesta. Puedes comparar con las tuyas. ¿Cómo se titula la carta? ¿Qué puedes decir sobre el destinatario? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué trata la carta? ¿Qué tipo de lenguaje se emplea? ¿Y qué opinión expresa? ¿Consideras que las opiniones están basadas en argumentos? ¿Qué clase de verbos y expresiones particulares útiles para reportar hechos y opiniones suelen emplearse en las cartas de opinión? El reto de hoy es el siguiente. Si tienes acceso a periódicos y revistas, puedes buscar otras cartas de opinión, leerlas con cuidado y realizar un ejercicio como el que acabas de llevar a cabo en la sesión. Esto te permitirá reforzar sus aprendizajes, lo cual, al final de cuentas, te facilitará la escritura de tu propia carta de opinión para difundirla con las personas con las que te sea posible hacerlo.
Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.